No, porque la inmigración sin más, la inmigración sin requisitos, la inmigración sin método, la inmigración sin reglas, produce dos efectos. El primero, un efecto llamada, y el segundo, que no se puede convertir lo irregular en regular, ni se puede convertir lo ilegal en legal. Cuando lo ilegal lo conviertes en legal, automáticamente se acabó el Estado de Derecho. Entonces, si lo que se pretende es analizar la situación de esos inmigrantes, su situación laboral, su situación desde el punto de vista de antecedentes penales y su situación de comportamiento global en nuestro país, se puede valorar y hacer una reflexión al respecto. Ahora, una regularización masiva, incondicional, no. ¿Por qué? En el año 23 han entrado en España 1 millón de inmigrantes. 1 millón. 7 millones es lo que conforma el número de inmigrantes en España. El 14% de la población. España ha perdido 100.000 ciudadanos en el año 24, 100.000 ciudadanos españoles. Por tanto, con 7 millones de ciudadanos, de los cuales 1 millón entraron en el año 23, has de ver este asunto con prudencia. Pero esto no es un problema ideológico, es que el canciller alemán del SPD ahora ya no está en el poder, o el laborista inglés, pues tenía una opinión muy parecida a la nuestra. El visado por puntos está en Australia, está en Canadá, está en el Reino Unido. Si usted coge hoy, no voy a dar el nombre del país, perdón, del periódico, porque no es de este grupo, y ve la noticia de lo que está haciendo el canciller inglés, si eso lo propongo yo, el premier inglés, si eso lo propongo yo, quería ver yo tertulias de A3 Media cómo me iban a calificar. Bueno, en fin, yo entiendo que nuestra propuesta es una propuesta sensata. Efectivamente, la inmigración es una oportunidad si se gestiona de forma correcta, y es un problema enorme si la ilegalidad vence sobre la legalidad. Esto lo estamos viendo de forma constante, ¿no? Por tanto, no es cierto que hagamos apartheid de cultural o no sé qué, lo que decimos son obviedades. Efectivamente, una persona hispana tiene más facilidades para integrarse. Ahora bien, si hay otros colectivos que aceptan el cumplimiento de la ley y venir a trabajar, no tiene ningún sentido que haya más de 550.000 extranjeros, 550.000 extranjeros, percibiendo el salario mínimo o ayudas sociales sin haber trabajado. Tampoco tiene sentido que haya españoles que no tengan voluntad de trabajar y lo perciban. Pero lo que sí digo es, oiga, si hay 550.000 ciudadanos extranjeros que están percibiendo ayudas sociales o el ingreso mínimo vital sin trabajar, sin haber trabajado, al menos condiciónese a la búsqueda activa de empleo. Porque si no, surge lo que en algunos lugares está surgiendo de unas enormes tensiones, y cuando los extremos trabajan, se desgarra la sociedad y se desgarra el país. Y es lo que intentamos, ¿no? Acabar con los extremos, pero para que no exista extremos tiene que haber un plan razonable, moderado, bien pensado, racional y con la suficiente valentía para poder explicarlo a los ciudadanos. Y este es lo que yo intento explicar. Mi pareja, como dice usted, lo es desde el año 2013. Yo he sido presidente de Galicia hasta el año 2022. Nunca ha habido ningún problema. Las parejas de los presidentes del gobierno de España anteriores nunca han tenido ningún problema. La ley de contratos del Estado es la misma. Los conflictos de intereses están regulados. La legislación española es suficientemente clara. Yo voy a poner un caso práctico, espero que no se moleste la empresa, pero se dio un caso práctico presidiendo yo el gobierno de un expediente de mejora de un polígono industrial, el polígono industrial más importante en La Coruña. Y, bueno, en La Coruña no, exactamente en Arteixo. Y, bueno, allí va una inversión importante de remodelación del polígono.
ampliar viales, mejorar el saneamiento, abastecimiento, luminarias, hacer un túnel de acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, en esa compañía, en ese polígono está la sede central de Inditex. Entonces surge la duda de si yo, siendo presidente de la Xunta, miembro del Gobierno, puedo o no aprobar ese expediente. En ese polígono está Estrella de Galicia, está Alumán, está La Voz de Galicia. Bueno, y por cuestiones de prudencia, pues consideré que debería de ausentarme en esa votación y no permanecer en el Gobierno para que no se computase mi voto en ese expediente. Te resuelve muchos problemas. Si tú tienes una pareja que tiene patrocinios de una compañía, en mi opinión, tú no puedes votar a favor de un rescate en beneficio de esa compañía siendo presidente del Gobierno. Y por eso presentamos un conflicto de intereses. Y estoy convencido que hay causa de ese conflicto de intereses. Pero si además resulta que en los pliegos, en la documentación de las empresas, aparecen cartas acreditando la solvencia técnica de la empresa, de tu pareja, en un sobre de las características y de la oferta económica y técnica de esa compañía, eso es un disparate que lo sabe una persona de primero de derecho, bueno, primero no, que no se da derecho administrativo, pero en segundo o en tercero, aquí tenemos un catedrático de derecho. Pero oiga, ¿pero cómo es posible esto? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú tengas una persona asesor financiada con fondos públicos que se dedique a recabar sponsor de empresas privadas desde un sueldo público? Eso no es posible. No es posible que empresas públicas o empresas participadas por el Estado estén financiando la actividad comercial de la mujer del presidente del Gobierno. Eso no es posible. Y no es posible un aplicativo que se financia con esos fondos ponerlo a tu nombre. Por tanto, en mi opinión, la legislación española es lo suficientemente clara para no tener que legislar ex novo sobre lo que las leyes previamente ya han legislado hace años. Lo que sí haré será una oficina de conflicto de intereses que no dependa del Gobierno. Pues es una broma. Es una subdirección general que depende del Gobierno. A ver qué subdirector general le dice al presidente del Gobierno que está en un supuesto de conflicto de intereses. No, hombre, no. Haremos un organismo que no dependa del Gobierno para acreditar si los ministros están en un supuesto. Pero mire, las gentes que han trabajado conmigo desde el Servicio Gallego de Salud, el Insalud, Correos, la Xunta de Galicia, saben que hay una cosa que no perdono, que es la deshonestidad. Eso no lo perdono. Y me da igual que sea por dolo o por negligencia. Me da igual. Eso es incompatible con trabajar conmigo. Y, por tanto, entiendo yo que nadie se va a jugar. Y mi pareja, como usted se puede imaginar, me conoce muy bien. Pero además, como es más honesta que yo incluso, no hace falta regular ese tipo de cosas. La Dana. El aniversario de la Dana es, ¿no? Ah, sí, sí, correcto. Vamos a ver, ¿estoy satisfecho de la recuperación de las 800.000 personas afectadas por la Dana? No. ¿La Generalitat ha hecho un enorme esfuerzo? Sí. ¿La Administración del Estado se ha tomado a broma el tema? Sí. Sí. Mire, ni siquiera le ha perdonado el IVA a los 100.000 propietarios de vehículos que la Dana los ha inutilizado. Ni siquiera eso. Fíjese qué falta de sensibilidad. Hay 100.000 vehículos destrozados por la Dana. Planteamos, oiga, no le cobre usted el IVA a este señor, porque este señor solamente tiene el consorcio de compensación de seguros. Hombre, no le cobre el IVA. Pero si aún encima el Gobierno ha hecho negocio, porque se ha llevado el 21% de los 100.000 vehículos. Y el consorcio de compensación de seguros no es dinero público, es un dinero de la gente que paga el seguro, no es un dinero del presupuesto del Estado. Hay
dinero que le han dado a los ayuntamientos en un plazo imposible de ejecutar. ¿Usted se imagina un ayuntamiento con un arquitecto que tenga que hacer propuestas para la rehabilitación de un parque infantil, para la rehabilitación de una escuela titularidad municipal, para la rehabilitación de una pasarela que le ha llevado el agua? Pues no lo pueden ejecutar.